Vamos a hacer un ejemplo de cómo calculamos el área bajo la curva de una función. Entonces el ejemplo que vamos a hacer es este, que tenemos que calcular el área limitada por esa curva, que es una función polinómica que es elevado al cubo menos x al cuadrado menos 20x. Y para definir el cálculo de un área, esa área tiene que estar cerrada, ¿vale? Entonces lo vamos a cerrar el área que queda dentro de esa función, el eje de las x y dos rectas, x igual a 1 y x igual a 4, que son dos rectas verticales, ¿vale? A veces en vez de decirnos por las rectas x igual a 1 y x igual a 4, nos van a decir entre x igual a 1 y x igual a 4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es dibujar la función. Normalmente, cuando este ejercicio viene como un apartado dentro de otros apartados del mismo ejercicio, ya nos habrán pedido dibujar la función y ya sabemos cómo va la función, ¿vale? Cuando no sea así, que nos pidan simplemente calcular el cálculo del área y no nos han pedido antes dibujar la función, no hace falta que dibujemos toda la función. Solamente lo que nos va a interesar es cuándo está por encima del eje de las x y cuándo está por debajo del eje de las x. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer, lo primero es calcular los puntos donde puede cambiar el signo de la función, cuándo puede cambiar de positivo a negativo, que sabemos que es cuando la función se hace cero. Los ceros, recordad que en una función continua son las puertas que separan los valores positivos de los negativos. Entonces resolveríamos la ecuación x elevado al cubo menos x al cuadrado menos 20x igual a 0, que es una función polinómica de tercer grado. Como siempre, sacamos factor común la x, con lo cual ya tenemos una solución x igual a 0 y la ecuación de segundo grado que nos queda correspondiente, pues la resolveríamos y nos van a quedar dos soluciones que son x igual a menos 4 y x igual a 5. Una vez que sabemos los puntos donde corta la función al eje de las x, donde puede cambiar el signo, tenemos que estudiar mediante la continuidad de la función si la función puede cambiar de signo mediante un salto, ¿vale? En este caso, y prácticamente en todos los casos que os vais a encontrar, vamos a tener una función polinómica que por lo tanto es continua y por lo tanto no tiene ningún cambio de signo mediante salto. Y luego por fin lo que vamos a hacer es calcular el signo de la función. No de la derivada ni la derivada segunda, el signo de la propia función. ¿Vale? Entonces, para calcular el signo de la propia función, hacemos un esquema muy parecido al que hemos hecho cuando estudiamos el signo de la derivada primera o el signo de la derivada segunda, marcando en una tablita donde empieza la función, que es en el menos infinito, donde acaba la función, que es en el infinito, y los valores donde puede producirse un cambio de signo, es decir, los ceros que hemos encontrado en el apartado A, que son en el 0, en el menos 4 y en el 5, lógicamente escritos en orden, menos 4, 0 y 5, y los posibles saltos de la función, que no hay. Y como siempre, pues de menos infinito a menos 4 la función no cambia, cogemos un valor, pues no sé, por ejemplo el menos 3, sustituimos el valor de la función por menos 3 y no me importa lo que me da, solo me importa que me queda negativo. Entre menos 4 y 0 procedemos igual, cogemos un valor de la x entre menos 4 y 0, pues no sé, el menos 2, sustituimos la x por menos 2 en la función y vemos qué valor nos queda, si es positivo o negativo. En este caso nos queda positivo. Entre 0 y 5, pues cogemos un valor, pues el 4, por ejemplo, sustituimos en la función la x por 4 y vemos que nos queda negativo. Y por último, entre 5 e infinito, cogemos un valor, pues el 10, sustituimos la x por 10 y calculamos 10 al cubo menos 10 al cuadrado menos 20 por 10. Lo que me importa es el signo y me queda un valor positivo. ¿Vale? Entonces, con estos datos, sabiendo que la función es continua, que hasta el menos 4 es negativa, que del 4 al 0 es positiva, del 0 al 5 es negativa y del 5 al infinito es positiva, dibujamos esquemáticamente cómo podría quedarnos la función. ¿Vale? Entonces, hacemos el dibujo de la función, recordando que a nosotros no sabemos cuándo tienen los máximos, cuándo tienen los mínimos, no sabemos la curvatura, pero lo que nos importa en este caso es la forma en la que queda por encima o por debajo del eje de las x. Vale, una vez que tenemos calculado el dibujo de la función, que ya digo que es lo más habitual, es que lo tengamos ya por apartados anteriores dentro del ejercicio,
pues lo que vamos a hacer es dibujar la región de la que queremos calcular el área. Entonces vamos a dibujar la región de la que queremos calcular el área, y al dibujarla lo que nos tenemos que fijar es si nos queda solamente un trozo por encima del eje de las X, si nos queda un trozo solo por debajo del eje de las X, o si está formada por varios trozos, algunos por encima del eje de las X y alguno por debajo del eje de las X. Entonces, dependiendo de la situación, ya sabemos que si se nos da este tercer caso, lo que tenemos que hacer sería calcular el área por separado de los trocitos que nos quedan por encima del eje de las X, de los que nos quedan por debajo del eje de las X. Y luego para cada uno de estos trozos ya que solo tenemos por encima o por debajo del eje de las X, simplemente es calcular el valor absoluto de la función, de la integral de la función en ese trozo. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar la función. Entonces tenemos el dibujo de la función, las rectas x igual a 1, x igual a 4, que son dos rectas verticales por el 1 y por el 4, y el eje de las x, que es el eje que tenemos ahí, ¿vale? Entonces marcamos la región que nos queda encerrado por estas zonas que hemos marcado, y vemos que nos queda un trocito de área que está por debajo del eje de las x. Entonces, para calcular el área de este trocito, lo que tendríamos que hacer sería calcular la integral entre 1 y 4 de la función, que es x elevado al cubo menos x al cuadrado menos 20x. Y como me va a quedar por debajo del eje de las x, esta integral me va a quedar negativa. Para convertirla en positiva, le ponemos el valor absoluto. Para calcular esta integral, lo que tenemos que hacer, como es un polinomio, es ir calculando las primitivas de cada uno de los monomios que lo conforman. Es decir, una primitiva de x elevado al cubo, que sería x elevado a 4 partido por 4, una primitiva de x elevado al cuadrado, que sería x elevado al cubo partido por 3, y una primitiva de 20x, que sería 20x al cuadrado partido de 2. Este último término, si quisiéramos, podríamos ya escribir simplificado 10x al cuadrado, que siempre nos va a simplificar un poquito los cálculos. Entonces, tenemos que evaluar esta función en el 4, evaluar esta función en el 1 y restárselo. Entonces, hacemos la evaluación. En el 4, 4 elevado a 4 partido de 4 menos 4 elevado al cubo partido de 3 menos 20 por 4 al cuadrado partido de 2, pues lo hacemos con la calculadora y nos va a quedar menos 352 tercios, y le restamos lo que nos dé al evaluar esta primitiva en x igual a 1. Es decir, 1 elevado a 4 partido de 4, menos 1 elevado al cubo partido de 3, menos 20 por 1 al cuadrado partido de 2, que nos queda menos 121 partido de 12. ¿Vale? Y aquí quiero que os fijéis que aquí me aparecen dos menos. El primer menos que hay entre las dos fracciones es por la fórmula, ¿vale? Para calcular la primitiva, para calcular el área, sería el valor de la primitiva en el principio menos, luego por fórmula ahí tiene que ir un menos, lo que vale la primitiva en el 1. Entonces, en el 1 me queda negativo, el segundo menos es porque ese segundo valor me ha quedado negativo, ¿vale? Entonces, de esos dos menos que hay seguidos, uno es por fórmula y otro es por valor negativo de lo que viene a continuación. Calculamos ese valor, menos 352 tercios menos 121 partido de 12, que ya podríamos poner más 121 partido de 12, y nos quedaría menos 429 cuartos, que sabemos que nos iba a quedar un valor negativo al estar la función por debajo del eje de las x. Como el área es un valor positivo, pues el valor absoluto que hemos ido arrastrando en todos los pasos que hemos ido dando me va a convertir ese resultado en 429 cuartos, y como no sabemos cuáles son las unidades en las que está definida la función, se suele poner genéricamente unidades cuadradas. Eso quiere decir que si estuviéramos hablando de centímetros, pues serían centímetros cuadrados. Si estuviéramos hablando de metros, serían metros cuadrados. Pues lo que sea.